Sentido. Ahorita vamos a conversar con Celeste Pardo, ella es nutricionista, sus redes @ubam con M al final, piso BZLA. Gracias Celeste por estar aquí, bienvenida. Lo hablábamos durante el corte, cuando un paciente decide operarse, eh, pareciera que, y por favor acláramelo tú, bueno, me voy a operar y quizás quien es el menos importante, si se quiere, vamos a decir así, es el nutricionista, porque total ya me voy a operar, en 15 días me opero, en 20 días me opero y me doy esa cantidad de atracones de alimentación. ¿Es lo correcto? Lo correcto es ir antes al nutricionista y decir, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la conducta que yo debería empezar a modificar con mi alimentación? Sí, lo ideal es una evaluación nutricional previa en la cual se dé recomendaciones de cambios del estilo de vida previa a la intervención quirúrgica. Se debe hacer un plan donde se recorten las cantidades de calorías, se haga el seguimiento, se eduque al paciente en las fases, en las fases previas a la intervención quirúrgica, porque hay que educarlo, concientizarlo, prepararlo para el momento de la cirugía bariátrica y que él conozca qué alimentos y cómo van a ser las fases de reinicio o de reeducación para su alimentación posterior al proceso de la intervención quirúrgica. ¿Y es lo que usualmente ocurre? ¿El paciente va antes o cómo que después? Realmente no. Lo ideal sería una evaluación previa donde se prepare al paciente. El paciente debería de tener primero una evaluación nutricional incluso varios meses antes de la intervención quirúrgica, donde nosotros podamos evaluar distintos criterios, podamos incluso en el equipo multidisciplinario determinar si el paciente es candidato para la cirugía bariátrica. Esto se hace en conjunto con el cirujano y también con el psicólogo, con la finalidad de determinar algunos criterios, por ejemplo, que el paciente no tenga trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, que haga atracones, o sea, un comedor compulsivo, o determinar cómo es su estilo tanto de alimentación como determinar su actividad física y algunos otros factores. En la realidad, normalmente muchos pacientes ya llegan a la consulta queriendo operarse enseguida sin hacer esa evaluación previa. Y bueno, en ese momento, dependiendo de la evaluación, igual se hace la evaluación continua con el equipo y Cuando el paciente llega a consulta, a tu consulta en este caso, ya llega operado, ¿cómo es el acompañamiento? El primer momento en el que el paciente, porque entiendo que el paciente pues debe empezar a ingerir líquido o pequeñas tomas de líquido primero y poco a poco se le irá incorporando el sólido. Pero en ese proceso del acompañamiento, porque el cambio es automático, sí. El cambio en el proceso de la alimentación es automático. Hasta ayer podías comer sólido y ya hoy, a partir de ahora es líquido y una cantidad mínima o de comida. Sí, el acompañamiento inicial, lo ideal es que sea previo a la intervención quirúrgica, incluso unas semanas antes, donde se le dan las pautas de distintas fases que va a pasar el paciente. El paciente normalmente pasa por 4 fases en las cuales se le hace hincapié en distintos puntos específicos. En las primeras fases de la alimentación, así como tú lo indicabas, el paciente comienza primero con una dieta de líquidos claros, donde se introducen pequeñas cantidades del alimento. Eso hay que írselo explicando al paciente. Posteriormente, eso va a tener un periodo de tiempo. Se va a ir progresando a una dieta que se llama dieta de líquidos completos. Se explica qué tipos de alimentos son incluidos en esa fase. Por ejemplo, se incluyen sopas, jugos,
incluso se da suplementación. En el caso de los pacientes con obesidad que se someten a intervenciones quirúrgicas, como reducimos tanto las cantidades de los alimentos, se debe vigilar mucho no solo el aporte de algunas vitaminas y minerales, sino también el aporte de proteínas, y se le debe dar hincapié para que el paciente esté preparado en ese proceso. Posteriormente, la tercera fase sería explicarles cómo introducir los alimentos de consistencia más sólidas, tipo puré, tipo papillas, y ya al final, en la fase 4, explicarles cómo sería la introducción de los alimentos, pero en todo este proceso se debe vigilar distintos puntos, por ejemplo, enfatizarle en cómo deben masticar los alimentos, las cantidades que deben ingerir, los volúmenes, se tiene que hacer énfasis en no mezclar sólidos con líquidos en las comidas. Hay alimentos que no están permitidos en la fase de dieta semisólida. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay alimentos que pueden causar intolerancia o que no se toleran en la fase 3. Por ejemplo, hay que evitar las frutas que tengan concha, los alimentos en grandes volúmenes. Se controlan solamente onzas y en muy pequeñas cantidades. El proceso va entre 30 cc, 60 cc, 90 cc, y si el paciente consume mayor cantidad de los volúmenes que están indicados, puede generar complicaciones posteriores en la cirugía bariátrica. ¿Hay alimentos que el paciente definitivamente después de la intervención no tolera? Sí, lo ideal son alimentos que se van a introducir es posterior, ya cuando él está consumiendo una alimentación completa. Por ejemplo, el arroz no se puede consumir definitivamente durante los 4 primeros meses, incluso un poquito más. Alimentos que tengan fibras, alimentos con semillas. Te pregunta Edith Malagárriga. Pregúntale a la doctora el por qué esta operación es efectiva durante un periodo de tiempo. Sin embargo, todas las personas que conozco se la han realizado vuelven a engordar. Me imagino que es el hábito. Sí. La idea es que durante todo este proceso, como tú lo comentabas, acudan a la consulta nutricional no solamente para que ellos sepan las fases de su realimentación o su nueva educación en cuanto a cómo van a consumir los alimentos, sino también de que ellos vayan adquiriendo nuevos hábitos de alimentación que mantengan posterior a el tiempo donde ellos comienzan a consumir una alimentación completa. ¿Por qué? Porque si consumimos alimentos con alta cantidad de calorías, por ejemplo, merengadas, alimentos que contengan mucha cantidad de azúcar, alimentos que sean muy grasosos, automáticamente el paciente va a aumentar de peso. ¿Un paciente bariátrico debe estar siempre acompañado de un nutricionista o en algún momento tú le das de alta? Normalmente las primeras fases es fundamental, incluso previo a la cirugía bariátrica es importante el acompañamiento nutricional. Después le das el alta, ¿no? El alta se da posteriormente, ya incluso hay veces se habla hasta acompañamientos de 1 año. Los controles, por supuesto, se hacen distanciados, pero sí hay que evaluar cómo está tolerando el paciente, su evolución en cuanto al peso, si está aplicando o manteniendo hábitos de alimentación saludable, si el paciente está realizando actividad física, que es muy importante. Si el paciente se somete a una cirugía bariátrica, pero en ese periodo de tiempo sigue comiendo o manteniendo los hábitos de alimentación que lo conllevaron a, vamos a decir así, esta ganancia de peso, posiblemente la intervención quirúrgica va a tener no los efectos que quizás el paciente quisiera. Porque definitivamente, Celeste, el estómago tiene la capacidad de estirarse. Sí.
O sea, si yo soy operada, soy paciente bariátrico y con el paso del tiempo no voy cuidando mi alimentación, porque mi caso es, mis atracones alimenticios son por estrés, por ansiedad, por depresión, y de alguna manera trato de solapar esto con la comida, el estómago pierde la operación y no es responsabilidad de la nutricionista, que es mala, vamos a decirlo, exactamente, ¿no? Exactamente. La responsabilidad definitivamente es no solo del paciente, sino también él debe estar acompañado, él debe sentirse motivado y esa motivación debe trasladarla a cambios que sean efectivos en su estilo de vida y en su forma de alimentarse, que es lo que va a llevar a que sea exitosa no solo la operación, sino sentirse él bien y con un peso saludable que lo lleve a evitar algunas complicaciones. En el caso de pacientes que son diabéticos, la alimentación es diferente, el tratamiento es diferente. Sí, normalmente si es sometido a una cirugía bariátrica, igual las fases van a ser muy similar porque a todos los pacientes nosotros le vamos a reducir los carbohidratos simples, pero sus indicaciones son básicamente las mismas. Ahora, pacientes bariátricos que quedan después quizás con alguna consecuencia, con algún alimento particular. Por ejemplo, conozco de un caso que come pan, por decirte algo, o salado, y le da tos, pero come dulce y no le da tos. ¿Esto es algo psicológico o algo que tiene que ver con el alimento en sí? No, puede ser el alimento en sí como tal. De hecho, hay alimentos que no los pueden tolerar ellos. ¿Qué sucede? Cuando son alimentos tipo el pan o tipo los cereales, ellos tienen la tendencia a expandirse. Por eso es que posterior a la cirugía bariátrica no se deben mezclar sólidos con líquidos. Entonces ellos, al expandirse, ocupan un mayor espacio, un mayor volumen. Y recordemos que como hay un nuevo estómago, dependiendo de la cirugía bariátrica, el estómago tiene una cierta capacidad. Si comemos alimentos tipo el pan, se expande y posiblemente no lo va a tolerar. Hay una pregunta que escribe Gladys G. Lemoni. ¿Qué testimonio tiene la nutricionista respecto a pacientes que hayan hecho cambios de hábito y esto evite la bariátrica? Al fin y al cabo, el paciente sí o sí tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es adquirir hábitos saludables de alimentación después de la intervención quirúrgica. Hablándolo tú desde el punto de vista nutricional, porque hay casos que definitivamente requieren la cirugía bariátrica y eso no lo responde la nutricionista, eso lo va a responder el cirujano bariátrico con quien vamos a responder más adelante. Pero en este caso, para responder a la señora Gladys. Sí, definitivamente todo va a depender del índice de masa corporal del paciente y de los cambios que aplique la persona, ya sea en cuanto a su alimentación y en cuanto a actividad física. Si hay pacientes que quizás no tienen un índice de masa corporal en 40 o un índice de masa corporal en 35 y que están por debajo de este índice, y sí, con alimentación, cambios o dietas hipocalóricas, se puede lograr disminución del peso. Pero en definitiva, la alimentación es el secreto de una buena calidad de vida, o la buena alimentación o los buenos hábitos alimenticios, ¿no? A nivel nutricional, para quienes de repente nos están escuchando ahorita y dicen, bueno, yo me quiero cuidar de una cirugía bariátrica. Sí, definitivamente la idea es llevar una alimentación saludable, con un buen estilo de vida. Cuando hablo de buen estilo de vida es realizar actividad física diaria por lo menos 30 minutos, evitar dentro de la alimentación todos los alimentos que tengan azúcares simples, que están presentes en el azúcar blanca, azúcar morena, miel, papelón, dulce de pastelería, evitar los alimentos fritos, incluir muchos vegetales y frutas en la comida, porque tenemos el hábito
de nosotros comer más que todos carbohidratos, la proteína, y se combina con otro carbohidrato, y realmente este punto es muy importante. Omitimos los vegetales, y los vegetales son los que nos dan sensación de saciedad y ayudan a controlar las calorías dentro de nuestra alimentación. Y en ese sentido nos ayudan a mantener un peso más cercano a nuestro peso saludable. Y el respeto de las horas de la comida, ¿no? Y el respeto de las horas de las comidas, hacer 3 comidas principales, meriendas es muy importante. Muchas personas omiten la merienda, muchas personas ahorita están realizando ayunos, omiten alimentos, y al hacer ayunos alteramos el metabolismo. Si hay pacientes que tienen resistencia a la insulina, o pacientes que tienen algún antecedente asociado con dislipidemias, cuando alteramos o omitimos alguno de los alimentos, automáticamente generamos una respuesta metabólica que nos conlleva a un aumento de peso. En esta oportunidad vamos a recibir a Manuel Fariñas. Él es psicólogo clínico, su cuenta es Psicoentorno. Con él vamos a hablar un poco sobre los efectos emocionales o efectos psicológicos antes y después de una intervención bariátrica, de una cirugía bariátrica. Gracias por estar aquí, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, adelante con este tema. Cuando el paciente ya definitivamente decide operarse, porque ya tiene la aprobación del cirujano en este caso, llega a la consulta psicológica. Y el enfrentamiento en la consulta psicológica es: doctor, tengo miedo. ¿Cómo es el proceso? Desde el punto de vista psicológico hay un conjunto de expectativas. Los pacientes normalmente vienen con mucha información, vienen con prejuicios, vienen con mitos, vienen con un conjunto de inquietudes que, a pesar de la parte médica, nosotros estamos evaluando tema sociocultural. Recordemos que con el tema de la obesidad es una conducta que se traduce en una sobreingesta y al mismo tiempo la complicación con el sedentarismo. Entonces, todo eso se conjuga asociado a variables o a factores eminentemente de la personalidad, condiciones genéticas, o sea, condiciones intraorganísmicas, y al mismo tiempo dentro de un contexto. ¿Qué nos dice este contexto? Hay un constante bombardeo por parte de campañas publicitarias que obligan a veces a las personas a consumir, o también el tema de los trabajos, la saturación del estrés, el agobio dentro de las ocupaciones constantes. Entonces, todo esto es un acumulado de pensamiento. Entonces, es el psicólogo quien en muchas oportunidades tiene que aplacar un poquito toda la rumiación y coordinar con él cómo va a ser el encuadre previo a someterse a una cirugía de este tipo, e inclusive después cómo van a ser sus hábitos alimentarios. Ahora, ¿el paciente tiene miedo de operarse? ¿Tiene miedo al cambio de este proceso? Porque, bueno, quizás un paciente que pesa más de 100 kilos, no sé cuánto ha sido los pacientes que te ha tocado, de repente decir, ya no es la misma ropa, ya inclusive no vas a ser el mismo. Hay miedo y hay mucha incertidumbre. Okay. O sea, que esa incertidumbre se traduce como una ansiedad que se prolonga y puede intensificarse. Ajá. O ya viene intensificada. En este caso, la gente sí presenta mucha ansiedad acerca de cómo va a ser su vida, si realmente puede salir bien. Venimos de una cultura también muy catastrofizante, donde si bien hay mucha información al respecto, hay otras desinformaciones que logran hacer que el paciente se pague y se dé el vuelto, que es lo que en psicología se llama a veces neurosis, un sobredimensionamiento de las situaciones, a pesar de que todos los profesionales, por eso está nuestra labor de orientar y dar todo el asesoramiento para que esto se vaya aplacando. Hay un manejo muy cognitivo, o sea, relacionado con el pensamiento, con el conjunto de distorsiones también. Hay muchas distorsiones que se llaman en psicología clínica distorsiones cognitivas. Son todo ese conjunto de creencias a veces erróneas de cómo me va a ir y procesos anticipatorios del pensamiento. Por eso es que en psicología se habla que hasta el pensamiento es conducta y el pensamiento también se entrena. ¿Procesos anticipatorios como cuáles? Como repensar y catastrofizar los eventos. ¿Cómo me va a ir? ¿O qué me podría pasar? O yo escuché el cuento de fulanito, lo que comentabas en el segmento anterior, de que si es efectivo o no. Entonces, eso hay que corroborarlo, eso hay que evidenciarlo, hay que someter al paciente a las evidencias, a los testimonios,
y es lo que nosotros vamos a decir más adelante, que va a generar confianza en todo el tratamiento, pero es a partir de eventos reales, no de cuentos de camino. El deber ser es que el paciente no desestime lo importante que es acudir al psicólogo clínico antes de la intervención quirúrgica. Sí, debería considerarlo en primera instancia, porque se pueden derrumbar en un trabajo conjunto, no hay ningún tipo de persuasión en ese acuerdo, donde se establece y se dice, mira, necesito trabajar conjuntamente, necesito derrumbar creencias erróneas, necesito también disponerme para lo que me va a tocar en mi nuevo estilo de vida, porque un hábito, como bien hemos leído por allí, no solamente consta de 21 días, sino también es un cambio, y ahí es donde la psicología ambiental repercute mucho, un cambio del entorno. Fíjate lo que escribe Carla Bane 7. Buenos días, tengo 38 años y un sobrepeso de más de 40 kilos. Ninguna dieta me resulta y me han diagnosticado hiperinsulina y también mi estrés me hace comer y los nervios. Tengo miedo de la operación porque conozco 2 personas que fallecieron luego de que ellas. ¿Qué me recomienda con respecto al tema a nivel psicológico? Ok, mira que esta paciente, gracias por preguntar esto, menciona 2 cosas, el estrés y la ansiedad. Y además que se está anticipando a eventos de repente muy cercanos o lejanos. ¿Qué ocurre? Todo paciente es distinto. Se conjugan varios aspectos, no solamente biológicos, comportamentales, sino ambientales. La experiencia de uno no es lo mismo que la experiencia de otro, y hay que tener en cuenta si realmente se cubrieron o se siguieron los protocolos y las instrucciones adecuadas. Allí hay un detalle. Marjorie, ha habido como un cierto prejuicio también a meter todo dentro del estrés. Y todo es estrés. O sea, ansiedad, cuadros depresivos, es mejor llamar las cosas por su nombre, por eso yo te decía lo importante de poder categorizar bien, de descomponer los factores psicológicos en factores primos, o sea, determinar y llamar cada cosa en su lugar, porque si no se mete todo en la misma caja. El estrés es muy delicado porque son ya estados crónicos y es la elevación final de la ansiedad. O sea, el estrés en las consideraciones clínicas puede inclusive llevar a una falta de apetito. Pero cuando se vuelve crónico, hay un tema con las glándulas adrenales y el famoso cortisol, que no solamente retiene líquidos, sino que inhibe ciertos estados de saciedad en los individuos. Entonces, lo que nos comenta ella es que puede haber habido un desbalance también químico y comportamental. La idea es que se acompañe desde el punto de vista de hábitos. Ahora, según tu experiencia, quizás los casos más, o las preguntas más recurrentes, o los cuadros más recurrentes de los pacientes, quizás no se conocen los pacientes, pero han coincidido en cuanto al cuadro psicológico que presenta. ¿Cuáles son? Poca disciplina. Es uno de los determinantes, uno de los denominadores comunes cuando se ponen en acuerdo. O sea, venimos quizá de una cultura también que está muy dispersa, Marjorie, está muy dispersa, hay muchas variables. Para muestra un botón, lo que se hace a veces yo le llamo el famoso zapping de la televisión. Lo mismo se hace con las conductas. Nos casamos en principio con algún comportamiento, un proceso dietético, con un programa de ejercicio. Estas personas yo a veces las comparo con las que se inscriben y pagan 6 meses por adelantado, pero fácilmente hay un proceso de distractibilidad. Por eso el psicólogo tiene que ver si hay algún tipo de déficit atencional también. Ahí se puede llamar un autosaboteo. Totalmente. La falta de disciplina no solamente basta con el querer y con la fuerza de voluntad que se desvalorizó mucho. El que quiere puede, el que se lo propone. Hay un conjunto de cosas que están detrás de eso. Hay calificativos que le hacemos a las personas desde que son chiquitos. Cuando son niños o niñas les decimos el gordito o la gordita. Mira qué tierno es ese gordito, ¿verdad? Terrible. Cuando van creciendo ese gordo, mi gordo y mi gordo o mi gorda. Cuando van en edad adulta, gordita, gorda, con modo de cariño. Y eso va quedando de alguna manera como grabado, ¿no? Esa etiqueta. Entonces, la persona que tiene exceso de peso o que es obeso, pues la llaman la gorda, y gorda para acá, gorda para allá, o el gordo, y así van quedando. Finalmente es una desvalorización, Marjorie. O sea, es una desvalorización, la persona ve comprometida su autoestima, su autopercepción también, y hay un tipo de depresión, que también tenemos que hablar acerca de eso, que hay un tipo de depresión que es reactiva, que en principio pudiera dejar de comer el sujeto, pero también puede reaccionar en un modo de autoflagelación. Porque dice, yo he sido gorda toda mi vida y yo soy feliz así. Gorda. No, y dicen eso y está la famosa frase de que yo soy un gordito feliz, cuando hay implicaciones a nivel de vascularidad, a nivel de hipertensión, allí no es tan bonita la gordura y la obesidad, es una enfermedad. Y desde el punto de vista emocional,
tú como psicólogo, todo gordito o toda gordita es feliz? Hay estrategias de afrontamiento. Hay unos que lo someten y pueden ser bien camuflados o se pueden mimetizar muy bien frente a situaciones que realmente los están agobiando o la misma sentencia social. Mira lo que tú mencionas del gordito, eso es una estigmatización, obviamente que hay una sociedad, vivimos en una sociedad hipercrítica que constantemente está tomando en cuenta la apariencia corporal. ¿Cómo hacer desde el punto de vista emocional o psicológico para acompañar o para que el paciente enfrente el postoperatorio cuando ya va adquiriendo el peso ideal para él, pero la piel empieza a colgar? Hay piel que va, bueno, que cede, pues, producto, me imagino, de lo mismo. ¿Cómo hacer para enfrentar a esto? Hay un proceso de reforzamiento inmediato, que el paciente pueda ver sus ganancias más tempranas. O sea, que se case realmente con eso, se enamore de lo que está percibiendo y de cómo se está sintiendo, y eso realmente puede pasar en algún momento a un segundo plano. El paciente decidirá si hay otro tipo de intervención estética, pero se va a dar cuenta que ya se siente mejor, que su estilo de vida está cambiando, que también está teniendo una valorización inmediata. A veces la gente se pone como metas muy a largo plazo, María. Entonces la idea es que pueda experimentar el éxito después de una cadena quizás de fracaso. Vamos a ir a una pausa, al regreso vamos a seguir conversando sobre el acompañamiento psicológico de un paciente bariátrico. Ya el paciente ya lo operamos y ya el paciente está en su proceso de recuperación. ¿Hay algún impacto, alguna consecuencia, por decirlo así, emocional cuando el paciente empieza a ver quizás estos cambios? ¿Hay quizás algunos cambios? Casos que se operan, tú los vas viendo quizás en su proceso de evolutivo, van bien, se les nota, quizás se sienten hasta mejor, pero de repente pierden la operación y dicen, esa persona se operó y mira cómo perdió la operación, engordó 3 veces más. ¿Por qué pasa esto? Es una de las preguntas más frecuentes. O sea, la gente tiende a descalificar y no se da cuenta de la responsabilidad. En psicología se llama locus de control. Depositan toda la variedad de respuestas que puede tener frente a la operación a lo externo y no se responsabilizan de sus propios procesos. ¿Qué ocurre desde el punto de vista psicológico? El autosaboteo es muy conocido, pero cómo se lleva a cabo es todavía como ciertamente misterioso. Una sociedad punitiva, totalmente crítica, y desde el punto de vista psicológico también se considera algo que puede ser a veces el tema de la alimentación y del consumo como una forma adictiva de autoflagelación. Se han logrado investigaciones a nivel comparativo de que las personas se comienza a penalizar constantemente por su condición y por no lograr quizá los objetivos en el tiempo esperado o como lo ameritado. Entonces, el tema de dañarse, yo creo que es uno de los principales motivos por los cuales la operación pudiera no tener los resultados que se esperaban. ¿Tú crees que la gordura es mental? Suelen decir eso, el estómago como desde los griegos está como el segundo cerebro. Sí hay un tipo de hambre ansiosa y allí hay distintos factores que lo corroboran. Sí tenemos carencias afectivas que la gente trata de sobrecompensar a partir de la sobreingesta. Además que estamos en un mundo influenciado por la tecnología y actualmente no tenemos tanta actividad física. Entonces, el cerebro opera en muchas de nuestras funciones conductuales, más allá de hablar bonito o de querer proponérselo en la cabeza. Hay que coordinar todo este conjunto de factores, o sea, tanto cognitivos como conductuales y al mismo tiempo todo el tema de la intervención médica. Escribe Gillita69, uno debe adelgazar por y para uno mismo, no por los demás. El que sea feliz o no jamás dependerá de eso. Pensar que los que dicen soy un gordito feliz es falso. Es como que dijeran que todos los delgados son súper felices. Pues puede ser un muy buen escudo y la gente va a dejar de fastidiar a la persona en tanto haga esto o sea de forma aparente ese comentario. Hay distintas cosas que se tiene que evaluar en ellos y confrontar. Cuando realmente en entrevistas se les pregunta, ¿tú te sientes feliz con esto? Te lo van a evadir. Hay un conjunto de resistencias que están operando para no reconocer porque nadie quiere vulnerarse a nivel identificatorio. Entonces, lo más honesto sería sincerarse y decir, sí quiero ser partícipe de un nuevo estilo de vida. Ahora, la persona se opera, viene ya ese proceso, el acompañamiento. Hay pacientes que de alguna manera pueden presentar un duelo, el duelo al cambio. Sí, sí. No solamente con su operatividad, sino también con un tema de identificación. Normalmente la gente hablaba de la crisis de los 30, de los 40. Esto es un nuevo proceso y viene una crisis también, prácticamente una crisis de identidad.
lo que tú venías comentando, es la gordita de la casa, me tienen más aprecio, me tienen en algunas oportunidades lástima. La persona está evolucionando hacia un nuevo estilo de vida y una transformación de sí misma. Cómo se percibe, cómo se ve, cómo va a ser vista, es un conjunto de cosas que atrapan a la persona y es lo que tú decías, capaz no se logran adaptar al cambio y vienen los famosos rebotes. Entonces, el autosabotaje no es tan sencillo como que, bueno, volví a comer todo en exceso. No, es que quizá no me estoy viendo, como pasa también con una cirugía estética facial, por ejemplo, donde la gente no me está reconociendo como yo era antes. Sí hay un duelo, se viven las etapas del duelo, muy bien conocidas, pero también la persona tiene que llevar un acompañamiento a través de estrategias de afrontamiento. Por eso el especialista en la salud mental. Además de sus especialistas, del cirujano, el paciente bariátrico, además del acompañamiento de los médicos, ¿quiénes son los otros actores importantes que pueden acompañar y pueden llevar a un feliz término a un paciente bariátrico? Yo creo que de la mano siempre con el tema de la cirugía va a estar nutricionista y psicólogo. O sea, se están hablando de todos los repertorios comportamentales. Son encadenamientos de conductas asociados a todo un entorno, a familiares, al contexto, así en la nevera hay determinados productos, si los amigos también, el grupo de influencia invita y más bien sabotea eso y no cooperan con el paciente. Justamente, si yo soy una paciente bariátrica, ¿qué pudieras recomendar? Que no acuda a ciertas reuniones por un tiempo, para evitar quizás exponer al paciente a caer en una debilidad de la alimentación, o debe acudir y bueno, que él mismo vaya experimentando y vaya teniendo su propio control. Muchas personas le temen a la palabra entrenar, porque suena casi que entrenamiento canino. Mientras la persona esté entrenada, se prepare cómo responder, cómo enfrentar ese tipo de situaciones, por allí viene lo del tema de las habilidades de afrontamiento, habilidades sociales, no habría ningún problema, pero al principio no se recomienda mientras ese entrenamiento no se lleva a cabo. En el caso de las parejas, hay una pareja, uno de los dos es paciente bariátrico, pero de repente tiene la misma conducta de la alimentación excesiva, vamos a llamarle así, o quizás alimentos desproporcionada, o quizás alimentos que no son recomendables, pero este paciente, por querer de alguna manera apoyar a la familia, consentir a la familia, quizás a la pareja, presenta o lleva a casa este tipo de alimentos. Es un error muy común, Mario. Por eso a veces inclusive el psicólogo tendría que operar sobre ese núcleo familiar, porque no solamente el paciente, sino que también hay un contexto que no está conociendo las condiciones, cómo lo pueden ayudar, cómo lo pueden beneficiar y lo sabotean, que es lo que se conoce aquí normalmente en Venezuela y en Latinoamérica. Ese proceso es de él, que él tenga autoconciencia, que él debe ser responsable. No, la familia juega un papel importantísimo en que esa persona continúe con su tratamiento y realmente no lo dañe. Joel Sánchez escribe: tengo 19 años, sufro de ansiedad y crisis de pánico. ¿Es normal sentirse débil y un poco decaído aún con tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento? No lo especifica. Ok, desde el punto de vista psicológico, entonces debe ir a otro tipo de alternativas para controlar esa ansiedad. Ahorita con la pandemia se ha generalizado, yo creo que los episodios ansiosos, las crisis de ansiedad, el ataque de pánico, debe buscar los profesionales. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la recomendación que le puedes dar a personas que tienen quizás estrés, ataques de pánico y que van de alguna manera a ayudarse a través de la alimentación? ¿Cuáles pueden ser estas recomendaciones que puedes dar, inclusive a personas con exceso de peso? Hay una de las variables que yo siempre considero y tomo en cuenta. Hubo como una teoría como bien irresponsable de hablar de que todo era un proceso inconsciente, todo se debe a los traumas infantiles y todo esto. Hoy en día estamos viviendo mucho el tema del sobrepensamiento. Estamos recreando y rumiando mucha información que nos lleva a la alimentación excesiva, nos lleva a comer solamente por ansiedad o para llenar vacíos. Yo recomendaría que las personas nos relajemos un poco más, no pensemos tanto, no le demos tantas vueltas a las cabezas, porque también se nos vendió la idea de que teníamos que pensar constantemente. Entonces, esa constante rumiación lleva a niveles de mayor ansiedad. Algunas recomendaciones para personas que ahorita te están escuchando y que de repente se pudieran sentir interesados en someterse a una cirugía bariátrica, desde el punto de vista emocional. Hay mucha información en las redes. Yo les recomiendo que jorunguen, vamos a decirlo en términos coloquiales, jorunguen, averigüen, lean, se investiga. Y finalmente la información va a ser muy poderosa en ese aspecto, para ir derrumbando con creencias, con mitos, con testimonios quizás inadecuados,
y la gente poder experimentar este nuevo cambio, poder ver respuestas inmediatas, porque se va pasando el tiempo, Marjorie, y la gente no toma respuestas. O sea, la procrastinación es algo que evalúa también la psicología. Ese dejar correr la arruga, lo hago después, o eso no me toca para mí. Que la gente se sienta partícipe, que sí puede hacerlo, ¿verdad? Que sí lo puede lograr, que la idea es ponerse en manos de quienes conocen y quien pueden garantizarle cierta confianza, tranquilidad y atajar cualquier cosa que se les presente. Una recomendación para mami, papi, los miembros de casa cuando tenemos un niño en casa que es gordito. Quitar esas etiquetas, Okay. quitar las etiquetas. Yo llevo, quienes me siguen y quienes me van a comenzar a seguir ahorita, pueden ver cuál es la campaña de deslegitimación de la violencia. Okay. Al mismo tiempo de la hipercrítica. Nos gusta un programa bailando con los gorditos, bailando con esto. Todo el mundo se puso a sentenciar. Lo mismo hacemos los padres, pero algunos padres lo que están haciendo finalmente es una huella muy marcada en una persona que va a tener eventos depresivos, que va a tener episodios de tristeza y lo va a estar correlacionando con otros cuadros que pueden ser complicados, trastorno de personalidad inclusive. Porque vuelvo al punto de cuando son los niños y los niños tienen, tal vez tú los ves con unos kilitos de más y posiblemente uno no lo toma en cuenta, no como papá o como mamá no atajamos estas cosas porque decimos, él se va a poner delgado cuando vaya en el proceso de crecimiento. Cuando se desarrolle. Cuando se desarrolle. No esperar a que eso suceda. O sea, sabemos que en nuestra población hay mucho consumo de carbohidratos, hidratos de carbono, de azúcares. No estemos saturando a nuestros niños de todo ese conjunto de alimentos que no son adecuados o que les proporcionan esto. Sufren mucho en el colegio. Desde el punto de vista psicológico vemos el bullying, vemos el ataque, el famoso chalequeo. Ya es una realidad donde los niños se ven muy vulnerados. No utilizar esas etiquetas porque finalmente están afectando la autoestima, la autopercepción, la autovaloración y después no se pueden recoger los vídeos. Lo primero es saber quién es el paciente candidato para una intervención bariátrica y nos los va a responder el doctor Argenis Chaparro, cirujano bariátrico. Su cuenta es doctor Argenis Chaparro. Por allí usted puede comunicarse con él. Gracias por estar aquí, doctor. Buenos días, Marjorie. Bueno, gracias por la invitación a tu programa. Bueno, conversemos un poquito sobre el tema. Bueno, doctor, usted es el indicado para decirnos quizás cuántos kilos de más debería tener un paciente. ¿Quién es el paciente, doctor, que está definitivamente hay que someterlo a una cirugía bariátrica? Correcto. Vamos a comenzar diciendo qué es obesidad. Sí, claro. Obesidad no es más que una acumulación excesiva de grasa en nuestro cuerpo y es denominada como la pandemia, aparte de la que tenemos actualmente del siglo XXI por la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos cuantos años. Evidentemente, antes veíamos la obesidad como una decisión de la persona a ser obeso, porque no tenía hábitos adecuados y realmente no es así. Existen trastornos metabólicos que pueden hacer que este paciente tenga problemas para perder peso. Entonces, tenemos ciertas indicaciones o ciertos criterios para definir un paciente cuando es obeso o cuando presenta algún grado de sobrepeso. Definimos sobrepeso aquella persona que tiene un índice de masa corporal comprendido entre 25 y 29.9. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la estatura. Nosotros podemos calcular esto a través de una fórmula, peso sobre talla al cuadrado, lo pueden hacer los televidentes, buscan esa fórmula en Google, colocan su peso sobre la talla al cuadrado y me va a dar un valor. Muchas personas al obtener ese valor piensan que ese es el exceso de peso que puede tener y no es así. Ese valor lo llevamos a una tabla que es aprobada por la Organización Mundial de la Salud en donde me dicen los índices de masa corporal de todos los seres humanos. Tenemos, como te mencioné, de 25 a 30 es sobrepeso. Cuando tenemos por encima de 30 ya hablamos de obesidad. Entonces tenemos 3 grados de obesidad. Obesidad tipo 1, cuando estamos en presencia de un paciente que tiene un valor entre 30 y 35. Obesidad tipo 2, entre 35 y 40. Y mayor de 40 es obesidad tipo 3. Entonces, en base a el índice de masa corporal, sumado también a los trastornos metabólicos que pueden estar acompañando a la obesidad, podemos decir si un paciente es candidato para el balón gástrico, podemos decir si un paciente es candidato para la manga, o podemos decir si el paciente es candidato para bypass gástrico. Hoy por hoy, nosotros en la Unidad Bariátrica y Metabólica UBAM del Instituto Médico de la Floresta, tenemos como criterio, por ejemplo, un paciente que tiene sobrepeso, que es un paciente que no califica para cirugía bariátrica, cuyo índice de masa corporal está comprendido entre 25 y 30, es un paciente que le podemos ofrecer la opción del balón gástrico. Entonces, hoy por hoy tenemos el balón gástrico Elixir, que
es una novedad para Venezuela. Nosotros somos pioneros en la colocación del balón gástrico. Desde hace 4 meses lo estamos colocando y tenemos una casuística más o menos de 50, 60 casos hasta la actualidad. Balón gástrico elipse. Balón gástrico elipse. A ver, ¿y este balón gástrico elipse en qué consiste? ¿Cómo es este proceso? El procedimiento es un procedimiento netamente ambulatorio. El paciente, previa evaluación, acude a la consulta, lo trasladamos al servicio de radiología. El paciente consciente, sin anestesia, sin cirugía y sin endoscopia, se sienta, le damos un vaso con agua, él ingiere unos tragos previos de agua, luego le damos una cápsula. Imagínate una cápsula como un medicamento, un poquito más grande. Dentro de esa cápsula está el balón gástrico plegadito y está conectado a un catéter muy delgado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le colocamos la cápsula en la boca del paciente, el paciente con agua ingiere la cápsula, se traga la cápsula, eso comienza a descender, tenemos ciertas marcas en el catéter que nos indican cuándo la cápsula llegó al estómago. Sin embargo, lo hacemos en el servicio de radiología para hacer una radiografía de abdomen, verificar que la cápsula sí esté dentro de la cavidad gástrica, dentro del estómago, y luego procedemos a conectar el otro extremo de la manguerita a una bolsa de 550 cc de solución salina. Eso lo hacemos pasar en un tiempo más o menos aproximado de 5 a 7 minutos. El paciente no siente dolor, no siente molestia, lo único que va a sentir es como que si fuese comiendo y se va llenando el estómago, ¿correcto? Luego, cuando ya visualizamos que la bolsita de solución ha pasado por completo, paramos nuevamente al paciente, le hacemos una nueva rayos X de abdomen, verificamos que el balón esté bien colocado, se haya llenado bien, sentamos al paciente y en cuestiones de segundos alamos la manguerita, la desconectamos y él se autosella. En ese momento el balón queda dentro de la cavidad gástrica sin mayor procedimiento, o sea, es un procedimiento netamente ambulatorio, evidentemente lo tiene que hacer un especialista acreditado por la marca Lurion, que es una marca internacional, y luego el paciente le explicamos, le entregamos una báscula que va a estar acoplada a ciertas aplicaciones móviles, con lo cual el paciente a través de esta aplicación va a obtener datos como peso, talla, requerimientos calóricos diarios, porcentaje de agua, porcentaje de grasa, y eso va dentro de un programa, ¿no? Lo concebimos así en nuestra unidad, programa donde va a estar con un acompañamiento psicológico, nutricional, de entrenamiento físico inclusive, porque tenemos hasta entrenadores que acompañan a nuestros pacientes. Este balón dura en el estómago durante 4 meses, tiempo en el cual el paciente puede ir perdiendo entre 15 a 20 kilos en ese tiempo. A los 4 meses, una semana antes o una semana después, el balón tiene una válvula en su centro, válvula que se abre de forma espontánea, deja salir todo el líquido, él se espicha y sale por la vía digestiva. Ya tenemos los primeros pacientes a los cuales de forma espontánea han expulsado el balón. Ese es el balón. Ahora, tenemos 4 meses en Venezuela colocándolo, dice usted. Sí, nosotros yo fui el primer médico acreditado por la marca, soy el primer médico en colocar el balón gástrico elipse aquí en Venezuela. Y bueno, tenemos una casuística en la unidad la comparto con 2 especialistas en Falcón y mi compañero aquí también en La Floresta. En conjunto llevamos aproximadamente 61 casos, 62 casos. De estos casos que han pasado por este procedimiento, ¿los resultados se le ven más o menos en cuánto tiempo? Porque a veces uno se somete a una intervención, bueno, uno no, yo no me he operado nunca, pero uno de repente va a un tratamiento de régimen alimenticio o cambios en la conducta de alimentación y uno quiere los efectos al día siguiente. Rápido. Sí, estos son cambios progresivos. Okay. Tenemos 4 meses para ir perdiendo peso, más o menos según los trabajos de investigación que se han hecho, se establece 15 a 20 kilos en 4 meses. El primer mes es el mes donde pierde más peso. Progresivamente va a seguir perdiendo peso, pero por ejemplo, la paciente número 1, la primera venezolana que en Caracas se le colocó el balón, la señora Gabriela Aristimuño, si nos está viendo, saludos a ella, el día jueves me escribió, me dice, doctor, ya expulsé el balón. Tiene una pérdida de peso de aproximadamente 16 kilos. Tenía un índice de masa corporal de 29.9, o sea, casi obesidad tipo 1, y llegó en este momento a 25.2. Es una paciente que hizo cambios de hábitos alimentarios, actividad física rutinaria con el grupo de Soy Energía, que lo hace todos los días, ejercicios funcionales a través de la plataforma Zoom, y tuvo su acompañamiento psicológico. Entonces,
Desde nuestro punto de vista, el acompañamiento de estos tres aspectos juega un papel importante para que estos pacientes logren los beneficios que ellos quieren. Entonces, la paciente cuando me escribe ayer me dice, Argenis, me siento estupenda, voy a seguir con el grupo de Soy Energía, gracias por todo el apoyo, pero eso es lo que queremos, que el paciente se sienta bien, para que el paciente consiga los cambios que ha deseado y que se mantengan esos nuevos hábitos en su vida rutinaria. Seguimos conversando con el doctor Argenis Chaparro, cirujano bariátrico. Su cuenta es doctor Argenis Chaparro, hablando sobre los distintos tipos de tratamiento bariátricos. En este caso, anteriormente comentábamos sobre el balón gástrico elipse. Sí. Es una técnica que se está implementando en nuestro país desde hace 4 meses. Él tiene el permiso de la marca. Acreditado en Venezuela. Y hay otros tipos de tratamiento. El bypass, la manga gástrica. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y quiénes además aplican para ello? Vamos a comenzar hablando sobre la manga gástrica. Estos dos procedimientos, digamos, son los procedimientos bariátricos que hoy por hoy tienen mejores resultados no solamente en Venezuela, sino en el mundo para el paciente que lo amerita. Correcto. Partimos de un índice de masa corporal por encima de 30. Ya son pacientes categorizados como obesos. Obesidad tipo 1 hasta 35, obesidad tipo 2 hasta 40 y mayor de 40, obesidad tipo 3. Este tipo de pacientes son candidatos para cirugía bariátrica. Ellos pueden o no estar acompañados de algunos trastornos metabólicos como resistencia periférica a la insulina, diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemia, que disminuye la expectativa de vida de cada uno de los pacientes que lo sufren. Entonces, la manga gástrica y el bypass gástrico son procedimientos que se hacen a través de cirugía laparoscópica. Cirugía laparoscópica es cirugía de mínimo acceso, donde llevamos al paciente a quirófano con anestesia general e inhalatoria en un tiempo más o menos de 1 hora 20 a 1 hora 50 minutos. Hacemos pequeñas incisiones, heridas de 1 centímetro, la de mayor tamaño, y de 0.5 centímetros. Hoy hay técnicas, inclusive novedosas, donde se disminuye el número de heridas que se pueden visualizar en el abdomen del paciente, y a través de esas heridas nosotros abordamos la cavidad abdominal. Las manos del cirujano no van a estar dentro de la cavidad abdominal, lo hacemos todo a través de unas pinzas, una cámara de alta resolución que me permite a través de un monitor de alta definición visualizar lo que yo estoy haciendo con mucho detalle, con mucha precisión. Entonces, en el caso de la manga gástrica, existen ciertos puntos anatómicos de referencia y nosotros comenzamos a cortar y a engrapar de forma longitudinal desde la parte inferior hasta la parte superior. Imaginemos una estructura tubular. Si la dividimos en 3 tercios, nosotros separamos 1 tercio de 2 tercios. Cortamos, engrapamos, cortamos, engrapamos, cortamos, engrapamos desde la parte inferior hasta la parte superior. Vamos a separar 2/3 partes de estómago. Esas 2/3 partes de estómago las sacamos del abdomen del paciente. ¿Y por dónde la sacamos? Por uno de los orificios que hacemos. ¿Qué le va a quedar al paciente? Una estructura tubular de aproximadamente 1/3 del tamaño del estómago. Se llama manga gástrica porque asemeja la manga larga de una camisa, y eso va a tener un principio netamente restrictivo. Va a disminuir la capacidad gástrica del estómago. Por lo tanto, el paciente se va a llenar con menos cantidad de alimento. Hay otro punto importante que los televidentes deben de saber. Esa porción de estómago que nosotros extraemos, la parte superior se llama fundus gástrico. En ese fundus gástrico existe un grupo de células que producen una hormona llamada grelina, que es la hormona del hambre. Entonces, al nosotros extraer esa porción de estómago, vamos a disminuir hasta en un 80% la producción de la hormona grelina, que es una hormona que estimula un centro específico a nivel del cerebro y tiene que ver con las ganas de comer, ¿sí? Entonces, disminuimos la sensación de apetito o la sensación de picadera por ciertos elementos o por ciertos alimentos en determinada hora durante el día, y disminuimos la capacidad gástrica. Esos serían los 2 principios fundamentales a través del cual el paciente va a disminuir el consumo de calorías, y vamos a forzar a que su cuerpo comience a utilizar los depósitos de grasa que se encuentran en diferentes partes de él para transformarlos en calorías, que es la forma como nosotros utilizamos, la forma como utilizamos la energía, ¿correcto? Esa sería la manga gástrica. La indicamos normalmente en nuestra unidad en pacientes que tienen obesidad tipo 1, en algunos que tienen obesidad tipo 2
36, 37, sin trastornos metabólicos. Es un procedimiento excelente para que el paciente llegue a su peso ideal. Ahora, el tiempo de quizás de ver el resultado del paciente, esto por un lado. Por el otro lado, si el paciente tiene un problema, un trastorno emocional, vamos a decir así, y quizás antes comía o suele comer por algún tipo de depresión, algún tipo, se pudiera presentar este tipo, aún haciéndose la manga en este caso, pues se pudiera presentar este tipo de cuadros, de episodios que puede el paciente perder la operación. ¿Cuál es cuál es la consecuencia en caso de que el paciente, porque la responsabilidad también está del paciente? Sí, totalmente. Yo siempre le digo al paciente, o sea, la cuota de responsabilidad tuya es importante, porque nosotros comenzamos con el proceso. Si tú no buscas ayuda posteriormente y no consultas posteriormente, es imposible que nosotros tengamos un registro de cómo va el proceso. Antes de la cirugía o de cualquier cirugía, en nuestra unidad son valorados no solamente por el psicólogo que me antecedió, la nutricionista, pero es un grupo multidisciplinario, cardiología, endocrino, gastroenterología, medicina interna, o sea, son un grupo de médicos que me dicen a mí, mira, Argenis, sí, el paciente está en buenas condiciones. En el caso del psicólogo, si el paciente presenta un trastorno psicológico antes de la cirugía, él me llama, me presenta el caso y me dice, mira, hay que hacer algunas sesiones previas o este paciente no es candidato para ese procedimiento porque no entiende qué es lo que se le va a hacer, porque no sabe qué es lo que debe hacer después. Entonces, es un paciente que nosotros, bueno, lo tratamos de forma diferente. Siempre le digo al paciente, la cirugía bariátrica o el balón gástrico elixir son herramientas para vivir mejor. O sea, no es algo milagroso que, bueno, yo me hago eso, cualquiera de las técnicas y no me olvido, no. En el caso de una cirugía bariátrica, nosotros operamos, transformamos, modificamos el aparato digestivo, llámese estómago, llámese intestino delgado, como en el caso del bypass, vamos adelante, conversamos sobre el tema, pero eso es un órgano vivo, es músculo. Y si nosotros con el tiempo no hacemos lo que debemos hacer, el estómago se hipertrofia, comienza a crecer la célula muscular y al cabo de 4 o 5 años de no hacer las cosas como se deben, tenemos pacientes que han reganado peso después de una cirugía bariátrica. Un paciente que ha pasado por cirugía bariátrica, que quizás se descompense porque pasa, de repente pierden el cabello, quizás le cambia el tipo de piel, o eso es un mito. No, fíjate, para hablar de eso, hablamos un poquito del bypass, que fue la otra técnica con la cual me identifiqué. El bypass gástrico se define como el gold estándar en cirugía bariátrica. Es el procedimiento que tiene mejores resultados metabólicos, no solamente la pérdida de peso, sino el paciente diabético, obeso, hipertenso, que puede estar recibiendo insulina, que puede estar tomando hipoglicemiantes. Esta es la técnica ideal, aun cuando un paciente tenga obesidad tipo 1. O sea, nosotros le hacemos bypass gástrico a este tipo de pacientes porque ya es algo más metabólico, ¿verdad?, que es la sencilla pérdida de peso o solamente la pérdida de peso. En el caso del bypass gástrico, nosotros cortamos una porción de estómago, hacemos un estómago pequeñito en la parte superior, luego contabilizamos el intestino delgado, que tenemos aproximadamente 3 metros, lo cortamos a la mitad. La parte inferior del intestino nosotros la ascendemos y la unimos a ese estómago pequeño y hacemos una conexión directa del estómago pequeño al intestino delgado. Eso hace que los alimentos no pasen por 1,5 metros de intestino delgado o no entren en contacto con sustancias que permiten la absorción de estos alimentos. Entonces, vamos a tener solamente la absorción, por ejemplo, de grasa en el último 1,5 metros. La cantidad de grasa que se absorbe es mucho menor, sumada al efecto restrictivo que hace la disminución del tamaño del estómago. Entonces se combinan dos cosas, malabsorción y restricción. Cuando hablamos del bypass gástrico, por el tema de malabsorción, en los primeros 3 o 4 meses, los pacientes pueden presentar disminución de la absorción de ciertos minerales o vitaminas. En ese caso, estos pacientes deben de tomar de por vida un complejo multivitamínico como complemento de sus alimentos, por el mismo tema de la malabsorción. Dayana Galvez le escribe, por favor pueden aclarar por qué si una persona que tiene un peso de 6 u 8 kilos, que hace dieta, 8 kilos de más, que hace dieta, rebaja, luego aumenta, hace ejercicio y su estatura es baja,
vienen los problemas de autoestima, que engorda, dice, engorda hasta con el aire, entonces, ¿por qué siempre tiene que tener un grado elevado de obesidad para realizarse este tipo de cirugías? Nunca lo he entendido. Habla de 6 u 8 kilos de más. Fíjate, el tema de 6 o 8 kilos de más ubica una paciente o un paciente en sobrepeso, no en obesidad. O sea, hay que sacar su índice de masa corporal para saber el valor real. Entonces, si es un paciente que tiene sobrepeso, no es candidato para cirugía bariátrica. Hoy por hoy hemos visto en nuestro medio que están realizando cirugía bariátrica en pacientes que tienen índices por debajo de 29, sin trastornos metabólicos. No es cirugía plástica, nosotros no somos cirujanos plásticos, somos cirujanos bariátricos y metabólicos, modificamos el aparato digestivo. Es una cirugía intraabdominal, no hacemos dermo, no hacemos liposucción. Y tampoco está candidato para el balón gástrico elipse. No, en los pacientes de sobrepeso sí. Okay. O sea, si es un paciente con sobrepeso, por eso de es que 6 u 8 kilos de más, sí. Sí, es un paciente que puede ser candidato para esta técnica siempre y cuando se determine con el índice de masa corporal que tiene ese valor, entre 26 a 29.9, que sería la indicación real para colocar el valor. Y eso lo determina es un especialista, Eso ¿no? lo Estos determina sitios un de especialista. rebaja rápido, No, pregúntame, para ¿sabes? nada, para nada. Importante, porque a veces hay esta cirugía o estos tratamientos alternativos que se ha visto por mucho tiempo Sí. y que además han sido absolutamente contraproducentes. Y descabellados como la malla supralingual Sí, que estábamos bueno. conversando entre tiempo, ¿no? Doctor, ¿a partir de qué edad se puede someter a un paciente para una cirugía de este tipo? Sea un balón gástrico elipse, un bypass o una manga. Lo pregunto por la población adolescente, quizás Sí. niños que tienen sobrepeso, que están ya obesos, quizás jóvenes en edad adolescente. Fíjate, es una de las funciones de nuestra unidad UBAM, brindarle atención médica también al niño y adolescente. Por eso es que tenemos nosotros también gastropediatra, nutricionista pediatra, endocrinólogo pediatra que tratan a estos niños. Nosotros no operamos a niños ni no colocamos balones a niños, pero sí también hay que buscar la forma de ayudarlos, porque vienen muchos padres con esos chamos que no saben qué hacer y bueno, ahí se le da la orientación, se estudia, se evalúa. Lo pregunto porque Vestalia Zorrilla dice, buenos días, por favor, una persona con bypass gástrico con 14 años, que ya se lo realizó, ¿se puede hacer otro método de manga? Ahora, lo que no entiendo es si el paciente tiene 14 años o es que se operó hace 14 años. Entonces, la pregunta también cabe decir aquí, ¿alguien que se haya hecho un tratamiento de este tipo puede repetirlo si lo Fíjate, perdió? hay lo que denominamos como cirugía de revisión o cirugía de conversión. Si tenemos un paciente que se hizo una manga gástrica y reganó peso, hay que evaluarlo, verificar cuáles fueron las causas que llevaron a este paciente a reganar peso. Hay que hacer endoscopia digestiva superior, algunos estudios para verificar de qué tamaño está el estómago. En esos casos, nosotros por cirugía laparoscópica podemos transformar la manga en un bypass gástrico. Ah, ok. Existen también pacientes que han reganado peso pero tienen el bypass. Entonces, ¿qué se hace en ese momento? Bueno, ¿Y por qué pasa? Por eso mismo, Por el de no trastorno, hacer por las el- cosas que deben hacer. Víctor escribe que es paciente bariátrico desde hace 3 años. Todo ha sido excelente, lo único es que tengo problemas con el alcoholismo, problemas de alcoholismo. Fíjate, el tema del alcoholismo, o sea, nosotros no recomendamos al paciente consumir alcohol de forma frecuente. O sea, no es que el paciente bariátrico no puede consumir más nunca licor, no lo puede hacer. Recordar que en el caso del bypass gástrico no tenemos ciertas estructuras que limitan el paso hacia el intestino delgado. En ese caso, el licor va a pasar de forma rápida hacia el intestino, absorbiéndose muy rápido. Entonces, son estos pacientes que vemos que tienen mucho menor tolerancia a los efectos del licor. Arlet Lance escribe, el bypass gástrico en particular es una bendición. Pensar en positivo para alcanzar una buena y equilibrada salud requiere el mayor esfuerzo mental y espiritual. Completamente de acuerdo. Siempre le pregunto a los pacientes, ¿la cirugía lo es todo? Y me dicen, no, es tremenda herramienta, muy buena opción, pero tú tienes que formar parte del proceso de cambio. ¿Personas con hipertensión pueden operarse? Totalmente. Siempre vayan llevados de la mano de nuestro cardiólogo o nuestro internista que hace la evaluación previa y autoriza la cirugía sin problema. Está indicado en ese tipo de pacientes. Ahora, después de la intervención, está el deber ser del paciente, que tiene que tener el paciente, ese decálogo, esto que no puede faltar. Correcto, fíjate.
Conciencia. Primero, la conciencia de asumir su cuota de responsabilidad. Entender que utilizó una de las mejores herramientas para llegar a su peso ideal y no la puede perder, ¿correcto? En ese momento el paciente tiene que saber que debe consumir alimentos entre 5 o 6 veces al día. Tiene que hacer actividad física rutinaria. Y fíjate que comienzo con punto número 1, nutrición. La parte nutricional es la base de todo. La actividad física, digamos, es el segundo punto importante. Y mantenerse con optimismo y a ese tipo de paciente el autoestima le va a subir poquito a poco. Y este comentario que usted dice lo acompaña lo que escribe la señora Doris Ceballos. Buenos días, excelente día para ti y todo el equipo. Fui paciente bariátrica, tengo 15 años de operada de bypass gástrico. El proceso no es fácil, pero me permito decirte que tu vida da un giro de 360 grados en todos los sentidos. Mi experiencia fue un poco traumática con el proceso de absorción de los alimentos. Correcto, por esa misma técnica de mala absorción. Dice, ¿ese método de balón gástrico no requiere intervención quirúrgica? Pregunta No, Gladys. ni cirugía, ni anestesia, ni endoscopia. El paciente está consciente durante todo el procedimiento. Consciente. Consciente, despierto. Es importante. Doctor, algunas recomendaciones que usted puede dar para las personas que están en este proceso, porque pareciera que es muy fácil decir, me voy a operar, pero esto requiere, algunos escribieron fuerza mental, fuerza interna, la decisión, y no es una decisión así como que a priori, tiene que estar como seriamente evaluada. En la consulta es típico ver cómo el paciente que entra por esa puerta es un paciente que tiene autoestima baja, es un paciente que tiene problemas porque lo han discriminado, lo han señalado, porque no tiene fuerza de voluntad, porque no ha hecho aquello o esto. Y estos pacientes, por lo general, han pasado por muchas técnicas o por muchos procesos o mecanismos para tratar de perder de peso. La dieta número 1, dieta número 2, dieta número 3, las pastillas. Expectativas ya frustradas. Todo. ¿No? Entonces son pacientes que poco a poco su grado de autoestima está por el piso. Y por lo general son pacientes que se muestran ante la sociedad como muy carismáticos, muy agradables, el gordito el gordito feliz. El gordito feliz, y Chévere. realmente no es así. Es como una barrera de protección, un mecanismo de defensa para no seguir siendo señalado. Entonces, en este caso, la cirugía bariátrica es una muy buena alternativa para los pacientes que tienen obesidad, para los pacientes que tienen trastornos metabólicos. Nosotros no somos, como lo mencioné, no somos cirujanos plásticos, no hacemos procedimientos externos, modificamos el aparato digestivo y con esto le cambiamos la vida a nuestros pacientes.